El 22 de marzo de 1873 el Parlamento español abolía la esclavitud en Puerto Rico, entonces provincia española. El principal líder de la causa abolicionista fue Rafael María de Labra. Hoy queremos hablar de él, queremos hablar del contexto de la esclavitud en las Antillas españolas, del movimiento abolicionista y, como digo, de la vida y obra de Rafael María de Labra. Por ello tenemos a Luis Miguel García Mora. ¿Qué tal, Luis Miguel? Gracias por atenderme. Muchas gracias. Eres historiador especializado en la historia de Cuba en el siglo XIX y dentro de ese contexto has hecho hincapié en la abolición de la esclavitud y en Rafael María de Labra. ¿De dónde te viene el interés por estos dos aspectos? Bueno, más que un interés concreto en la figura de Labra o de la abolición de la esclavitud, es un interés por el modelo colonial español del siglo XIX. Yo soy historiador, como bien has dicho, soy de formación contemporánea y siempre me interesó el siglo XIX. Y al estudiar historia, pues me di cuenta que la cabal comprensión del siglo XIX español se entendía por el modelo colonial, por lo que pasaba fundamentalmente en Cuba y en menor medida en Puerto Rico y Filipinas. Pero fue por eso. Entonces, al entrar en ese mundo colonial, pues me encontré con una serie de actores que me interesaban. Uno era Rafael María de Labra y otro era el Partido Autonomista Cubano, al que he dedicado gran parte de mi labor investigadora. Y aledaño a Labra y al Partido Autonomista Cubano está el tema de la abolición de la esclavitud, que era quizá con la autonomía el gran tema del mundo colonial español del siglo XIX. En este capítulo mucha gente se va a topar con Labra por primera vez. ¿Cómo le presentarías a alguien que nunca ha oído hablar de él? Pues como un héroe moderno, un adelantado a su época, una persona que, por ser fiel a sus ideas, a su manera de entender el patriotismo español fundamentalmente, que le iba a entender y a englobar un patriotismo que iba más allá de España, en que incluía ahí a las Antillas y, bueno, en menor medida a Filipinas. Una persona que, bueno, por ser fiel a esas ideas, a ese compromiso, pues desperdició pues gran parte de su proyección política que otros hubieran intentado tenerla. Labra era un gran abogado, no tenía, digamos, problemas económicos, tampoco es que fuera muy boyante, pero sí políticamente su fe, primero en la República y después en una serie de ideales muy extemporáneos para lo que era el conjunto de la mal llamada clase política de la Restauración, pues le llegó a tener un papel, digamos, residual, respetado por todos, porque era un hombre respetado, dentro y fuera del Parlamento, en la academia también un hombre respetado, en la academia en la que nunca formalmente llegó a estar. Por eso digo que es como un héroe moderno, una persona que no se casaba con nadie porque solo se cansaba consigo mismo. Así lo presentaría. El padre de Labra estuvo exiliado en el tiempo de Fernando VII, era liberal, y Rafael nace en Cuba. ¿Cómo le influye ser hijo de un exiliado liberal y haber nacido precisamente en Cuba? Sí, primero puntualizar, el padre de Labra cuando va a Cuba ya va en el contexto de la monarquía isabelina, liberal, y va con el cargo de gobernador de Cienfuegos, sí, de Cienfuegos. Había estado exiliado antes, había estado preso durante el absolutismo, se escapó y bueno, pues estuvo por Francia, Inglaterra, Bélgica, bueno, pues donde pudo. Una vez restaurada el liberalismo, pues bueno, vuelve como militar que era de carrera, recibe un destino allí a Cienfuegos, un destino que en los 4 años que estuvo se guarda un gran recuerdo de él. Hay una, bueno, no lo sé porque hace muchos años que no estoy en Cienfuegos, pero había una estatua en la plaza de Cienfuegos sobre Ramón María de Labra, que era como se llamaba el padre de Rafael. Pues evidentemente este magma liberal en donde él crece, pues hombre, yo creo que le animó a ser un defensor de la libertad de expresión, de la libertad en su más amplio sentido de la opinión. El propio Labra dice que el haber nacido en Cuba y haberse encontrado pues con el horror de la esclavitud le hizo claramente decantarse sobre un tema de investigación, porque recordemos que la tesis doctoral de Labra fue sobre el problema de la esclavitud en el Congreso de Viena, pero también sobre un tema político que él creía que era necesario solucionar para hacer de España una nación moderna, en el amplio sentido de la palabra moderna. Entonces sí, considero que ese espíritu liberal que mamó en su casa, pues hombre,
un poco le marcó el camino a seguir. A juicio de Labra, ¿qué beneficios iba a tener la abolición de la esclavitud en las Antillas? Es difícil saber todavía la causa concreta de la abolición de la esclavitud en las Antillas y más concretamente en Cuba. Y digo en Cuba porque es donde realmente del resto de las Antillas españolas, donde mayor viabilidad y sentido tenía la esclavitud, porque la esclavitud está ligada a la plantación azucarera y en Puerto Rico pues es una actividad económica que con el paso del siglo va decayendo y en gran medida quizá la abolición temprana en 1873 hace que la plantación azucarera puertorriqueña pues prácticamente sea residual hasta que ya en la coyuntura del principio del siglo XX se recupere, pero en principio fue su golpe de gracia. Entonces, pues hay distintas maneras de ver esto, desde una teoría más clásica de Adam Smith y tal, pues la esclavitud ya no tenía sentido ser. En un mundo global, capitalista, pues lo que se necesita pues es grandes consumidores y claro, el esclavo tiene una capacidad de consumo muy, muy limitada. La tesis de Eric Williams va por ahí, que Inglaterra basó su desarrollo industrial en el fomento de la esclavitud y que cuando le llegó la necesidad de ampliar el marco de desarrollo capitalista, pues fue en ese momento cuando se hizo una decidida abolicionista. Bueno, esa tesis que en sí tiene mucho sentido, el problema es que cuando la llevas a la práctica, pues deja mucho de desear. Porque en el fondo se basa en dos cosas. Uno, que el capitalismo no puede subsistir con la esclavitud, que puede ser más o menos aceptable la idea, pero dos, que el desarrollo tecnológico, y en eso se ha enfatizado mucho, en el caso de Cuba, no es compatible con la esclavitud. Es el falso dilema entre desarrollo capitalista y desarrollo tecnológico y esclavitud. Sin embargo, las fuentes son tenaces y nos dicen lo contrario. Ya para el caso de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, Engerman y Fogel demostraron que las plantaciones de algodón en el sur, cuanta más mano de obra esclava tenían, pues más rentables eran. Y en el caso de Cuba, pues también la evidencia estadística nos dice que no hay, primero, una contradicción entre la convivencia entre tecnología y esclavitud y segundo, que la esclavitud hasta el último momento fue el recurso laboral más rentable. En ese sentido, desde la perspectiva de un hacendado, de un plantador azucarero antillano, pues retener los esclavos como hicieron hasta el último momento era lo más rentable posible. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que tenemos que buscar explicaciones al margen de la economía para explicar la abolición. Y ahí entra la turbulencia política del siglo XIX, la presión internacional, la guerra civil americana, o sea, un conjunto de factores que en el caso de Cuba convergen en la primera guerra de independencia cubana, de la cual ya sí la esclavitud nació herida de muerte. O sea, salió herida de muerte y ahí ya no hay más. Quizá por ahí vaya mucha más la explicación. Y la explicación iría en que una vez que tú sabes que tienes una fecha fija en el horizonte en donde la esclavitud sí o sí no va a poder seguir siendo un sistema de explotación económico, pues tú como propietario de esclavos poco a poco te vas desprendiendo de aquello que tarde o temprano te van a quitar. Es muy entendible que los defensores de la esclavitud no quisiesen abolirla por interés económico, porque iban a perder riqueza. Por eso te pregunto, ¿qué intereses económicos tenían los defensores de la abolición? Bueno, si seguimos, como decía antes, la tesis de Williams, él tendría que decir que el capitalismo necesita mercados donde haya una gran capacidad de consumo. Y la capacidad de consumo, lo que te decía antes, pues del esclavo es muy, muy limitada, por no decir prácticamente nula. Esa es una visión, ¿vale? Yo creo que la motivación detrás del abolicionismo quizá es más una causa ideológica, de filantropía, compromisos de conciencia, que poco a poco va desarrollándose en grandes movimientos sociales de solidaridad con los esclavos. Quizá ahí es la explicación. Desde el punto de vista económico, un propietario de esclavos, la verdad, nunca va a renunciar de una manera o de otra y de propia voluntad a un esclavo, a no ser que tenga una indemnización económica por ello. Entonces el abolicionismo no tiene detrás de sí un interés económico, sino que considera que con mano de obra libre se puede obtener lo mismo que con mano de obra esclava, incluso mejor a largo plazo.
Esa es la perspectiva más global del movimiento abolicionista. Pero repito, el propietario de esclavos es otro. Y el propietario de esclavos en las Antillas del siglo XIX era el gran poder, el que decidía la lealtad, entre comillas, de esas colonias hacia la metrópoli española. ¿Cómo de arraigado estaba el movimiento abolicionista en las Antillas españolas, es decir, Cuba y Puerto Rico? Muy poco, muy poco. El movimiento abolicionista siempre era un movimiento de exilio, los exiliados, pero es un movimiento antiazucarero, antiplantacionista, que bueno, pues sí, hay exiliados cubanos a lo largo de todo el siglo XIX, quizá el primero fue Félix Varela, que sabían que mientras que en Cuba hubiese esclavitud, la independencia política era imposible. Pero era un discurso en el exilio muy marginal y que llegaba en cuentagotas a la isla. Eso por un lado. Y luego en la metrópoli, hombre, aunque hay líderes abolicionistas desde el principio del siglo XIX, como Isidoro de Antillón, por ejemplo, realmente hasta 1865, que se funda, se institucionaliza el movimiento abolicionista español, pues no hay un movimiento abolicionista como tal. Y durante todo el XIX nunca hubo una sociedad abolicionista como tal institucionalizada en las Antillas, porque nunca lo permitió el poder. Había un abolicionismo en la práctica, había movilización abolicionista, sobre todo entre 1880 y 1886, pero como tal una delegación de la sociedad abolicionista española nunca dejaron funcionar las autoridades en Cuba. En Puerto Rico tampoco, porque el movimiento abolicionista es anterior y obedece más a la propia dinámica de la Revolución Democrática del 68 que a cualquier otra cosa. ¿Podríamos decir que Labra fue un hombre sin partido que se metió a político por la cuestión abolicionista? Bueno, esta imagen de Labra como político especialista, que sí, que lo es, porque del tema colonial, si tú quieres estudiar el tema colonial en España del siglo XIX, no puedes prescindir de Labra. Pero Labra no se agota solo en el tema colonial, va más allá. Labra también lo tenemos en la historia del Ateneo, en la historia de las sociedades culturales, los espacios de sociabilidad cultural e intelectual de la España del XIX, en la institución libre de enseñanza, en las relaciones internacionales de España. Es decir, evidentemente que su actividad parlamentaria estuvo muy ligada a eso, sí, pero tan ligada estuvo con eso como con la proclamación de la República. Era un republicano decidido. Mira, por ejemplo, él dirigió el periódico La Tribuna. La Tribuna era un periódico que funcionó en Madrid entre 1882 y 1884. Es un dinero pagado directamente por los autonomistas cubanos, en menor medida con algún autonomista puertorriqueño, pues para hacer proselitismo de la causa de la autonomía colonial en la metrópoli. Yo tengo estudiado ese periódico y aparte de eso, o incluso más que de eso, se hablaba de la República, de las libertades civiles, de otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la cabeza de Labra el problema colonial era un problema más que tenía que resolver el Estado español para ser un Estado moderno, europeo. No cabía en ese Estado la esclavitud, como tampoco cabía un régimen colonial como el que había. Por eso iba a favor de la autonomía colonial, pero también iba a favor del sufragio universal, iba a favor de la autonomía de ayuntamientos y diputaciones en la metrópoli. Era una idea general del Estado donde el problema colonial era uno más a resolver y no al margen de. Por eso siempre que quería Labra, hombre, también con un beneficio a corto plazo para él, porque adquiría más relevancia dentro del panorama parlamentario. Pero por eso siempre Labra decía que la solución de la autonomía colonial pasaba por una intimidad entre los políticos cubanos que vivían y residían en la isla con los políticos metropolitanos que estaban a favor de la solución autonómica, y esos eran los republicanos. Castelar fue la principal voz del abolicionismo en el Parlamento. ¿Qué tal se llevaba con Labra? Bueno, yo de Castelar no sé mucho, de Labra sé un poco, pero de Castelar no sé nada. Castelar representa la corriente más moderada dentro del republicanismo. Si vemos que la más exaltada, digamos que es Pi Margall, que es la más federalista, y la más moderada es Castelar, que es la que más cercana
o más condescendiente estaba con el régimen de la Restauración, que podía convivir con él, y finalmente pues los posibilistas de Castelar, que así era como se les conocía, pues acabaron prestando ministros a la corona. El caso de Cuba además es sangrante porque el primer ministro que prestó el castelarismo a la Restauración fue un ministro de ultramar, Buenaventura Bárzuza, que vino un poco a intentar recuperar las fallidas reformas de Maura y que dieron justo en el momento en que la Segunda Guerra de Independencia y definitiva Guerra de Independencia hizo inviable ya cualquier proyecto de reforma. Labra estaba más en la corriente de Salmerón, aunque él desde el primer momento siempre se mantuvo como un republicano suelto, que se decía en la época, sin compromisos. Eso sí, buscaba el apoyo de otros republicanos que podían ser posibilistas, centralistas, dependiendo, siempre y cuando respetasen su independencia de criterio para ciertos temas. Entre ellos era uno, la autonomía colonial, y antes de la autonomía colonial, la abolición de la esclavitud. Ese era su límite. Como republicano, Labra primero militó, entre comillas, en una militancia activa con Ruiz Zorrilla, y posteriormente, cuando en los años 90 se crea el Centro Republicano de los centralistas de Salmerón, pues él se incorpora a ese grupo político. Pero ante todo, lo que siempre luchó Labra como republicano independiente fue por la unión de todo el movimiento republicano en un único partido para tener más fuerza, más capacidad de acción. Esta expresión creo que la he leído en Jorge Vilches. ¿Cuántos Labras hay en Labra? ¿Cuántos Labras hay en Labra? No sé si es de Jorge Vilches, pero bueno, yo creo que también he escrito algo parecido. Y yo creo que no lo he cogido de mí, sino lo habré cogido de algún artículo de época, que posiblemente puede ser el Código de Romanones o cualquier otro político que compartió en Labra. Pues como te decía antes, hay muchos. Porque está el Labra republicano, el Labra autonomista, el Labra abolicionista, el Labra causista de la Sociedad y de la Institución Libre de Enseñanza, que fue rector prácticamente toda su vida. Está el Labra defensor del obrero, está el Labra defensor de los derechos de la mujer, que también era en eso un adelantado. Son muchos Labras. Está el Labra teórico de las relaciones internacionales, de la intimidad hispanoamericana, el Labra americanista. También hay un Labra colonialista ya del siglo XX, con la situación de las colonias nuevas de Marruecos, para las cuales nunca pidió la autonomía colonial. Eso también es interesante. Es decir, sí, hay infinitos Labras en Labras. Está el Labra pedagogo, que es muy importante también. Hay infinitos Labras en Labra y todos con una riqueza de estudios increíble. Te quiero preguntar por Julio Vizcarrondo, que fue un puertorriqueño, esposo de estadounidense, que liberó a sus esclavos y llegó a España en 1863 con convicciones abolicionistas. ¿Qué peso tuvo este hombre en el abolicionismo español? Bueno, yo durante toda mi carrera investigadora siempre he estado en un dilema entre las estructuras, los movimientos sociales amplios y luego los grandes líderes, ¿no? Los que puedan impulsar o no. Y cuando era más joven me inclinaba más hacia los movimientos sociales, que lo explican todo, las grandes estructuras que te lo explican todo, y dejaba de lado un poco el individuo, el actor político individual como generador del cambio político. Sigo pensando igual, pero con el paso del tiempo también me he dado tiempo, por la redundancia, que muchas veces hay ciertas personas que son útiles, necesarias. Vizcarrondo es una anécdota, ¿vale? Más que Vizcarrondo, me interesa lo que él significa, que es un intelectual antillano que entiende que es necesario una reforma profunda del mundo colonial, y en esa reforma profunda del mundo colonial, o con esa idea profunda de reforma del mundo colonial, acaba radicado aquí en Madrid, que es la capital del Estado. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Se encuentra con otros reformistas antillanos que ya aquí estaban. Pero es que lo importante de eso es que había también otros reformistas no antillanos que vivían en España y que podían ser interlocutores muy válidos para lo mismo, que en el fondo era la reforma del Estado, ¿vale? Son los que un día están en la Academia de Jurisprudencia, pues hablando de abolición, al día siguiente están en un mitin librecambista, o al día siguiente están en el Ateneo, o al día siguiente en el Fomento de las Artes hablando de la emancipación de la mujer en la sociedad contemporánea. Es decir, hay un magma de reformistas
de reformismo, y en esa idea de reforma del Estado pueden plantear la idea de la abolición de la esclavitud o de la descentralización del imperio, y van a encontrar a unos señores profundamente españoles que no han pisado el imperio ultramarino y que estén de acuerdo en ello. Entonces, eso yo creo que es lo importante, ese magma en donde Vizcarrondo aterriza, ¿vale? Porque aterrizó ahí en una coyuntura muy precisa, en 1865, acaba de acabar la guerra de independencia norteamericana, es decir, la coartada del esclavista cubano que tenía allí con un resguardo en Estados Unidos se le acaba, es decir, es el momento de empujar a la abolición. ¿Por qué? Porque es el momento de que las soluciones abolicionistas lleguen a ser ley. Entonces, en esa coyuntura, pues sí, llega Vizcarrondo y bueno, hay que darle el mérito que tiene. Él es el fundador, el impulsor del movimiento abolicionista. Desde luego que es así, pero bueno, grandes políticos como Lózaga, que fue su primer presidente, como el propio Labra y como otra mucha gente más, pues apoyó esta labor. A mí me gusta entender a Vizcarrondo en el contexto de las publicaciones como La América, las publicaciones de la revista hispanoamericana, que fundó otro cubano, Antonio Angulo y Heredia, pero que dirigió también Vizcarrondo, en la que estaban todos. Estaba también Félix de Bona, que luego dirigió La América, estaba el Rafael María de Labra, y van creando un caldo de cultivo para que esa reforma del Estado, que va desde, como te decía, desde el liberalismo económico hasta la abolición de la esclavitud, fructifique. Entonces, volviendo al tema, ¿hubiese sido la abolición posible sin Vizcarrondo? Sí, hubiese sido posible. ¿Vizcarrondo es uno más en la abolición de la esclavitud? No, porque la iniciativa de fundar la sociedad abolicionista en gran medida fue suya. Pero por él mismo no podía haber dado lugar ni a un movimiento abolicionista ni a fundar la institución que canalizó ese movimiento. Lo has apuntado antes, pero por centrarlo en esta pregunta, ¿cómo afecta la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1865 y la guerra de Cuba, que empieza en el 68, en la causa abolicionista española? Bueno, pues como te decía antes, durante un tiempo hubo un movimiento político que es el anexionismo, que yo creo que está mal estudiado porque el anexionismo tiene dos vertientes. El anexionismo es la admiración que parte de la población cubana tenía sobre el modelo económico de los Estados Unidos, económico y político de los Estados Unidos. Claro, cuando nos circunscribimos a lo meramente económico es un cálculo interesado de hacer de Cuba un nuevo Estado de la Unión para salvaguardar la esclavitud. Es decir, sería Cuba un estado del sur y en esa integración en la Gran República Norteamericana, pues los intereses esclavistas podían salvaguardar su propiedad. Esa es una manera de ver el anexionismo y la tuvo. Y la otra es pues la admiración, la intimidad que siempre ha habido entre los cubanos y norteamericanos, porque los cubanos iban allí de vacaciones, mandaban a sus hijos a estudiar y luego tenían esa admiración por la triunfante democracia norteamericana, donde, bueno, veían todas las ventajas del gran socio comercial de su economía y todas las ventajas de un liberalismo político que llegaba a cuentagotas al otro lado del mar Atlántico. Es decir, tenemos que ser consecuentes. Durante el siglo XIX, el liberalismo se está construyendo a dos velocidades en España y en su imperio, poco a poco. Entonces, bueno, en esta limitación de acceso a la construcción de un Estado liberal, bueno, pues muchos cubanos vieron en la anexión pues una posibilidad, porque, bueno, pues les convenía desde todos los puntos de vista, libertad política y crecimiento económico. Ten en cuenta que a lo largo del siglo los Estados Unidos pasaron de copar el 25% de las exportaciones cubanas a más del 90% a final de siglo. Es decir, era la auténtica metrópoli económica. ¿Qué ocurre? Que la Guerra Civil Americana, que perdió el sur esclavista, pues acabó ya con esa posibilidad de salvaguarda para la esclavitud cubana que podía haber tenido en Estados Unidos. Y aquí la cronología ayuda mucho. Es decir, en 1865, fin de la Guerra Civil Americana. 1865, fin de la aventura recolonial, digamos, de España en Santo Domingo. 1865, Cánovas del Castillo, uno de los primeros ministros de ultramar, llama a representantes cubanos, reformistas en su mayor parte, a Madrid a plantear cómo tiene que ser la futura reforma colonial en Cuba. Entonces, en ese contexto
Se produce esa junta de información, los representantes cubanos y puertorriqueños llegan aquí, ya Cánovas no es ministro de ultramar, y de esa junta de reformas de ultramar del año 65 lo único que sale es una subida de impuestos, nada más. Con lo cual, los futuros líderes, muchos de ellos independentistas o algunos de ellos que se inhiben de la lucha política, que regresan a Cuba, pues llegan bastante desencantados. Y en esto coincide con que los sectores más ajenos a la plantación y que desde hace tiempo habían visto que el dominio colonial en Cuba les perjudicaba más que les ayudaba, pues deciden dar el grito de Yara, que es pues el grito de independencia cubano. Es decir, un personaje como Carlos Menéndez de Céspedes es el prototipo del pequeño hacendado azucarero arruinado que no ha podido montarse en el carro de la revolución tecnológica, entonces pues su propiedad agrícola cada vez es menos rentable, para el cual la esclavitud ya no tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? ¿Podemos decir que Céspedes es un abolicionista? No al primer momento. O sea, él lo que hace es decreta la libertad de sus esclavos. Y eso es algo que está muy dentro de la propia legislación abolicionista, esclavista. Es decir, yo como propietario de un hombre puedo decretar que ese hombre sea libre. Ahí no hay ningún problema. Si es verdad que con el paso del tiempo y con la intención de ganarse a sectores populares para la causa independentista, pues va avanzando en la política abolicionista. Primero hay una ley de abolición que en teoría hace la República en Armas cubana, en que todos los esclavos son libres, pero eso va acompañado de un reglamento del trabajo que prácticamente esa reglamentación del trabajo hace que la libertad formal sea muy poco creíble y que esa población africana siga esclavizada. Claro, en esto había un cálculo. La guerra estaba circunscrita al oriente de Cuba, donde la esclavitud tenía muy poco interés, pero para ganar la guerra había que llevar la guerra al occidente, donde estaban las grandes plantaciones azucareras. Y el movimiento independentista que encabeza Céspedes, lo que hace, es intentar dar ciertas medidas abolicionistas, pero que sean lo suficientemente moderadas como para que no se vayan a poner los grandes hacendados azucareros en contra del movimiento independentista. Cuando Céspedes se da cuenta que nunca va a conseguir que el esclavismo, hablando claramente, se incorpore a la revolución independentista, sí, 25 de diciembre, también fecha señalada del año 1870, declara ya la abolición del reglamento de contratación de trabajadores y con ello, sí, ya es un movimiento profundamente popular y profundamente abolicionista, pero han pasado en ese tiempo casi año y medio. Y por otro lado está el tema de la abolición y la perspectiva metropolitana, que también se ha dicho mucho que la revolución democrática iba a remolque del abolicionismo de los revolucionarios cubanos y que que era un arma con la que jugaron unos y otros. Sí, jugaron unos y otros con ese arma, pero está claro que la revolución democrática tenía su propio programa abolicionista. ¿Por qué? Porque muchos abolicionistas del 68 lo eran desde el año 65. El propio Labra está en la Junta Revolucionaria de Madrid y va firmando tan pronto como en octubre del 68 un manifiesto abolicionista. Y evidentemente no creo yo que ese manifiesto abolicionista se ha provocado porque 7 días antes, más o menos, se haya dado el grito de Yara. Igual que la ley Moret, que quizá ya sí puede entenderse como una contraofensiva a la política abolicionista de la República en Armas cubana, pero yo creo que tiene una agenda propia y que tienen que ver más con ese abolicionismo de la propia Revolución Democrática que con única y exclusivamente un arma de beligerancia. Evidentemente, una guerra que dura 10 años y que donde la esclavitud o la abolición de la esclavitud se hace como una condición sine qua non para lograr la paz, y la paz ahí está, ¿no? Los esclavos o la población esclavizada que estaba en las filas insurrectas son declarados formalmente libres con la paz del Zanjón, que es la que pone fin a la primera guerra de independencia cubana. Es decir, que con el paso del tiempo sí la abolición fue un argumento. ¿Por qué? Porque para los sectores
independentistas que cada vez eran más afros, digamos, pues la abolición era algo con lo cual no se podía negociar. ¿Podríamos decir que en las élites durante la Primera Guerra de Cuba estaban los que querían la anexión con Estados Unidos, luego los que querían la autonomía, la independencia, o que las cosas siguiesen como estaban? A lo largo de la guerra sí, pero es que ese abanico lo podemos tener casi a lo largo de todo el siglo XIX. Son distintas actitudes, ¿no?, de la población criolla respecto a su estatus dentro del Estado español, que van desde la negación total, que podía ser la independencia, hasta un Estado pequeño a su medida dentro de un marco imperial, que podía ser la autonomía, hasta la anexión a los Estados Unidos o al mantenimiento sin más del el dominio imperial de España en Cuba. Y evidentemente los sectores más pro-españolistas, que eran también los que mayor poder y peso económico tenían en la colonia con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo la plantación azucarera pasa de manos criollas a manos peninsulares, para los cuales el mantenimiento de la esclavitud era una condición sine qua non para el mantenimiento de su lealtad a España. Entonces, a lo largo de todo el siglo XIX, ya los liberales españoles isabelinos eran conscientes que si querían mantener a Cuba dentro del Estado, y les era muy rentable, por lo menos hasta 1868, muy rentable económicamente por todos los puntos de vista, porque el azúcar era el principal producto de exportación del siglo XIX y por las rentas coloniales que se generaban, era muy rentable, pues bueno, pues esa lealtad se supeditaba al mantenimiento de la esclavitud, que era lo que iban a exigir los plantacionistas, los propietarios de esclavos. ¿Qué opinión le merecía a Labra la independencia de Cuba? ¿Y en qué momento de la Primera Guerra de Cuba el abolicionismo se convierte en condición sine qua non para el independentismo? Yo creo que a partir de diciembre de 1870, cuando se abole la reglamentación del trabajo que había venido a la ley de abolición de la República en Armas, dada por Césped, en ese momento, a partir de ahí, el independentismo se hace abolicionista, claramente. Y quizá la guerra podía haber terminado antes, y si no terminó antes era por la presión de esos sectores populares, afros, muchos de ellos, en favor de la abolición de la esclavitud. Eso está claro. El Abra siempre tuvo una misma opinión para la guerra primera, para la guerra segunda. Es decir, la solución de Cuba pasaba por una profunda reforma colonial, y esa reforma colonial iba encaminada a la consecución de una autonomía colonial. Esa era la solución. Eso no significa que Labra sea un secesionista, todo lo contrario. Labra era un patriota español hasta las cachas, como lo era su padre. Y siempre. Y es más, él vivió el 98 como un fracaso casi personal. ¿Por qué? Porque había luchado con toda su buena intención y con todo su interés por evitar eso, por evitar esa separación. Pero para ello era necesario pues esa reforma del Estado que permitiese que llegase a la autonomía colonial, que era el destino lógico. Lo que pasa es que llegó demasiado tarde. Llegó ya en el contexto de la Segunda Guerra de Independencia, y con la mala suerte que luego vino la intervención norteamericana que decidió el conflicto. A la postre, la independencia de Cuba la decidieron los Estados Unidos. Eso no hay discusión posible. Pero sí que se observa que esa tendencia a la autonomía colonial, que está desde el principio del siglo XIX y de una manera muy potente a partir de 1878, al final de la primera reindependencia cubana, pues se va viendo una cierta tendencia de la política colonial española hacia fórmulas cada vez más tendentes a la descentralización política, la especialidad, la descentralización y finalmente la autonomía. Pero Labra lo vivió como un fracaso. ¿Por qué? Porque la autonomía llegó tarde, porque los intereses en contra de la autonomía fueron robustos hasta el final, y eran intereses que estaban perfectamente imbricados con el poder económico de la España de la Restauración, con lo cual eran intereses muy potentes, que tenían intereses en Cuba o en negocios que el mundo colonial generaba, y que veían cualquier modificación del statu quo colonial como un ataque contra sus patrimonios, digamos. Y por otro lado, Labra tenía un bufete muy importante en Madrid, pero a su vez era el abogado de muchos intereses coloniales
de Cuba y Puerto Rico que se defendían aquí en Madrid, con lo cual incluso él personalmente perdió con la independencia. Me llama la atención leer que Labra defendió el carácter y virtudes de los negros, que eran los esclavos, y eran la única población en los territorios ultramarinos hispanos que eran esclavos de iure. Isabel la Católica, antes de morir, prohibió la esclavitud, prohibió esclavizar a las gentes autóctonas del Nuevo Mundo de iure, aunque bueno, de facto hubo muchos abusos. Pero, ¿por qué la población africana fue esclava en los territorios ultramarinos hispanos? Buena pregunta. Y la verdad es que es difícil dar con una explicación de por qué un régimen que visto desde hoy es tan brutal que se calcula que el tráfico de personas esclavizadas a lo largo de la historia está entre los 12 o 15 millones de personas. Es una barbaridad. De los que salieron de África y de los que llegaron a algún puerto de América. Pues desde nuestra perspectiva actual, pues nos es muy difícil comprender por qué eso se produjo y se mantuvo durante tantos años. Claro, si tiramos de los reyes católicos hacia atrás, pues nos damos cuenta que la esclavitud era algo común y habitual en las relaciones sociales de Europa occidental. O sea, no era algo ajeno. Y cada vez que se sabe más de la esclavitud medieval y moderna, pues nos damos cuenta pues, que es algo muy consustancial a la naturaleza de Europa, que Europa de un tiempo a esta parte no lo ha querido asimilar. Y ahora recientemente lo está asimilando y lo está intentando, bueno, quizá un poco limpiar el pecado. ¿Por qué dura tanto la esclavitud africana? Porque económicamente era rentable. Sin duda. Sin duda. Y finalmente deja de ser rentable no porque fuese irrentable en sí mismo, sino por causas ideológicas que hicieron que, bueno, pues que eso no fuese viable desde el punto de vista, digamos, moral. Y en ese sentido, bueno, como te decía antes, cuando un propietario de esclavos sabe que tiene una fecha de fin de la esclavitud a la vuelta de la esquina, pues lo que va a hacer es liberarse de esa propiedad. No porque no le sea rentable en sí, sino porque sabe que a partir de un momento no va a poder recurrir a ese recurso laboral. En el Caribe en concreto, pues siempre había, en una ecuación típica de producción, pues tenemos que siempre había habido capital suficiente como para invertir y desarrollar pues el negocio de la plantación. La tierra era abundantísima, pero la población, la mano de obra era lo que faltaba. Y la mano de obra en las condiciones que la plantación azucarera o la plantación esclavista demandaba, que es un uso muy intensivo de la mano de obra durante un periodo de tiempo, pero que tenías que tener una gran disponibilidad de mano de obra para ello. Evidentemente, pues con el desarrollo tecnológico de la parte industrial del azúcar y con la reorganización de las relaciones laborales que se dan en el azúcar, con la implantación de lo que se llama el colonato, bueno, pues se palió un poco esa necesidad de mano intensiva de obra que hacía que la esclavitud se mantuviese durante tanto tiempo. En cierta medida, porque lo que nos encontramos una vez abolida la esclavitud formal, pues son formas de relación social que intentan parecerse cada vez más a lo que era la esclavitud, aunque ya formalmente la esclavitud estaba abolida, pero bueno, hay ciertas formas de relación social que se mantienen. Y aún así, después de la abolición, los propietarios seguirán generando riqueza. Sí, los propietarios siguen creando riqueza y es más, la mayor cantidad de toneladas de azúcar producidas en Cuba fue en los años justo posteriores a la abolición de la esclavitud. Siempre que hay un proceso de abolición de esclavitud en un territorio determinado, en un espacio geográfico determinado, es una negociación entre pues los que solo disponen de su fuerza de trabajo, para lo que el horizonte posabolicionista o abolicionista tiene que significar un cambio radical de las relaciones de producción, en este caso pues el acceso a la propiedad de la tierra, como propietario, como arrendatario, lo que sea. Y para el propietario esclavista pues lo que quiere es que las condiciones sean lo más parecido a lo que tenía,
¿Por qué? Porque era lo que era rentable y le funcionaba. Y en esto pues se produce un equilibrio en donde, bueno, pues hay distintas fórmulas de sujeción del propietario de los medios de producción, del trabajador a la tierra, y el trabajador lo que trata pues es de, o bien mejorar sus condiciones laborales en ese contexto, como puede ser el acceso a la propiedad de la tierra, o bien buscarse oportunidades laborales al margen de la plantación, que en el caso de Cuba pues no eran muchas, la verdad. Te quiero preguntar por José Martí, que en 1873 estaba estudiando Derecho en Zaragoza y en Madrid. Tenía entonces 20 años. ¿Sabes si coincidió con Labra en algún momento? No lo sé. Posiblemente Martí en 1871, él nació creo que en 1853, era prácticamente un niño, un estudiante. Bueno, Labra ya en esas épocas era una figura relevante, ya había hecho sus primeras conferencias en el Ateneo, había escrito en distintos periódicos, como la Revista Hispanoamericana, que posiblemente Martí conociese, o con Prensa Democrática, con la que Martí se identificase, con lo cual yo creo que Martí sí conocía a Labra. Eso no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque se movían en los mismos ambientes, Labra era diputado, Martí acudía a las Cortes a ver los debates y evidentemente le iba a llamar la atención a aquel que tenía una idea discordante sobre el modelo colonial español del 19 en esa España democrática del sexenio, pero bueno, era muy, muy diferente a lo que decían el conjunto de los políticos, con lo cual le llamará la atención. Que la haya conocido, yo no tengo el testimonio ni por parte de Martí, no lo he encontrado, ni por parte de Labra, de que se haya conocido. Mucho se habla de que había una correspondencia larga y fluida de Labra con Martí, pero en la correspondencia de Martí no aparece, y las cartas que Labra le pudiese haber mandado y que pudiese haber conservado copia de ellas, pues no sé, el archivo de Labra se perdió con la Guerra Civil y nos ha llegado muy, muy, muy poquito a nosotros, apenas, yo qué sé, 30 o 40 cartas, un poco más. Con lo cual no lo sé. La evidencia histórica me hace pensar que Martí sí conoció a Labra o sí tuvo conocimiento de quién era Labra, pero que Labra conociese a Martí no lo creo. Y a José Rizal tampoco. A Rizal tampoco. Pero sí es verdad que el gran amigo de Martí en Cuba, y es más, cuando la segunda deportación de Martí en el año 79, con el que le deportan es con Juan Alberto Gómez, que es su gran agente independentista en Cuba y al que le manda la orden de alzamiento del año 95. Y Juan Alberto Gómez, que estuvo aquí exiliado en Madrid, bueno, en España entre 1880 y 1890, el gran ayuda y el gran benefactor, le conocían como el mulato de Labra, porque Juan Alberto era mulato, fue Labra. Y entonces por ahí quizá también hubiese una conexión, pero es una conexión a posteriori porque cuando Labra conoce a Juan Alberto Gómez es en 1880-82. El 22 de marzo de 1873 se abole la esclavitud en Puerto Rico. ¿Cómo analizas el proceso abolicionista que en parte concluye ese día? Hombre, era casi la consecuencia lógica. Es decir, los sectores abolicionistas ahora eran poder. Evidentemente, la situación bélica en Cuba y la importancia que la esclavitud tenía en Cuba hacían que todo se dilatase. Había muchas reticencias a desarrollar ese movimiento abolicionista, pero en Puerto Rico creo que cuando se abolió había 30, 40.000 esclavos, no más. No era una parte importante de la estructura económica puertorriqueña como para que fuese algo incapacitante de que la ley de abolición se llevase adelante. Claro, si a esto ponemos un régimen de mayor libertad política como puede ser la República, donde el abolicionismo más exaltado se aupa al poder, pues blanco y en botella. Tenemos sectores muy democráticos como Padial, Vizcarrondo, puertorriqueños a favor de la abolición, los Labra, los San Romá, otra mucha gente que ahora están en el poder. Es rapidísimo y facilísimo que eso fructificase. La proclamación de la República es el 11 de febrero y meses después ya está. Sí, evidentemente la negociación es anterior. Y en esa negociación, bueno, pues también el radicalismo abolicionista tiene concesiones. La reglamentación del trabajo es una de ellas.
y la asunción de derechos políticos para los antiguos esclavos es otra. Entonces, bueno, es una abolición inmediata, simultánea, indemnizada, ojo, que se está indemnizando la propiedad, pero no es tan radical como un Labra, por ejemplo, hubiese querido. Ahí hay un componente transaccional que es importante también tener en cuenta. Y claro, llevar ese espíritu democrático a Cuba, eso ya es harina de otro costal. Se habla mucho del trasfondo ultramarino de la restauración, de cómo el dinero cubano pues financió en gran medida la restauración borbónica y también el asesinato de Prim, bueno, en fin. Hay muchas cosas difíciles de demostrar, pero yo creo que sí, que el dinero cubano, y de hecho existe lo que se llama los centros hispano-ultramarinos, que era el dinero de los esclavistas cubanos en contra de la política abolicionista y de la política de reforma colonial que podía llevar a cabo la Revolución de Septiembre. Eso está claro. Nos hemos centrado en la Primera República, o sea, fecha límite 1873, pero te quiero preguntar si querrías comentar alguna cosa de la época de la Restauración. Bueno, lo que te puedo decir que realmente fue un gobierno Cánovas quien aprobó la abolición de la esclavitud, que era una ley que dejó preparada Martínez Campos, que era el general que venía de firmar la paz en Cuba y que lo tenía como un compromiso, vamos, no estaba en el articulado de la paz del Zanjón, pero era un compromiso adquirido con los revolucionarios cubanos de un proceso de abolición. Evidentemente, este proceso de abolición gradual, sin indemnización, y que la indemnización sea que el propio trabajo esclavo pague al propietario con 8, que finalmente fueron 6 años de trabajo, pues hombre, no era lo que querían los abolicionistas, desde luego, y hubo una fuerte oposición, ya sí más en Cuba que en la metrópoli, porque tenemos que entender que la abolición de la esclavitud es un compromiso de conciencia. Es un compromiso político, pero un compromiso de conciencia. Y es muy difícil manifestarte contra la abolición de la esclavitud cuando de hecho ya hay una ley de abolición que por artículo 1 te dice que todos los esclavos son libres y por artículo 2 te dice que son libres pero entran en un patronato de 8 años, que finalmente fueron 6, donde los cuales reciben un pequeño tal y que supuestamente un pequeño salario y que supuestamente ese patronato es para hacerse una adaptación a la vida de libertad. Una falacia como una copa de un pino. Es para satisfacer una indemnización al propietario que no puede asumir el Estado y que los propios propietarios del Estado cubanos tampoco quieren. ¿Por qué? Porque eso supone una mayor quiebra fiscal y una mayor imposición. Entonces no quieren. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución fácil de consenso para todos? Venga, pues 8 años más de esclavitud. Había quienes querían más aún, que querían que no había... O sea, los verdaderos grandes propietarios de esclavos, lo que querían a la altura de 1878, es decir, firmada la paz del Zanjón, donde quedó claro que la abolición era un proceso ya ineludible, lo que querían era que la ley Moret siguiese haciendo su trabajo. O sea, que una ley que se contempló como ley preparatoria de la esclavitud se convirtiese en una ley definitiva, con lo cual hasta 1890 como poco había habido una esclavitud formal en Cuba. Hubiese sido el país del hemisferio occidental, el último, en abolir la esclavitud, fue el penúltimo. Ganamos solo a Brasil. Pues Luis Miguel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos quién fue Rafael María de Labra y el proceso abolicionista en España hasta 1873. Pues muchas gracias a ti.